A fines de julio de este año 2025, el presidente Donald Trump ha lanzado una seria advertencia y un ultimátum para que el presidente Putin y Rusia se sienten a negociar seriamente para poner un fin al conflicto en Ucrania. Dicho ultimátum fluctuó primero de un 2 de agosto, ahora un 8 de agosto, en el cual pues, el presidente Donald Trump ha amenazado con una serie de acciones, una serie de sanciones totales, económicas y de toda índole para forzar a Rusia a negociar en caso se niegue a hacerle caso. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? ¿Cuál será esa reacción del presidente Putin a estas amenazas y a este ultimátum? ¿Tendrá algún impacto real en la guerra? ¿Será una serie más de las fintas a las que nos tiene acostumbrados Donald Trump? ¿O realmente va en serio? ¿Qué significa esto en el contexto del drama ucraniano? ¿Realmente es un síntoma de desesperación o de victoria inminente de Rusia o de resurgir de la resistencia ucraniana? Quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, sean ustedes bienvenidos al canal del ingeniero Gustavo Villarreal para una noche más de geopolítica pura y dura. La advertencia que siempre hacemos a nuestros asistentes, a nuestros televidentes, es que estás en un canal de centro y por lo tanto aquí nosotros no vamos a apoyar a ningún extremo, no somos acólitos ni de papi Rusia ni de papi Estados Unidos y por lo tanto vamos a hacer un análisis objetivo criticando lo que haya que criticar, seguramente con críticas a Putin o críticas a Trump, así que si eres un amigo extremista que consideras sagrados estos personajes, entonces te invito a dejar de ver este video, pero si lo que quieres es un análisis serio, objetivo, te invito a quedarte. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de nuestro contenido. Entonces, titulamos esta sesión, Trump da ultimátum a Rusia para negociar. ¿Esto funcionará o no funcionará? Vamos a ver de qué se trata todo esto y vamos a hacer un análisis de la actualidad del contexto del conflicto en Ucrania. Bueno, para comenzar tenemos que entender y plantear nuestro marco conceptual, ¿cierto? Esto es una guerra por poderes, es una guerra proxy entre dos bloques, ¿ok? Así que el mito de que Rusia lucha sola o que Ucrania lucha sola, la verdad eso es solamente para los extremistas y los que siguen a propagandistas, ¿cierto? Detrás de Ucrania está, por supuesto, todo el bloque de la OTAN, incluyendo al propio Estados Unidos, liderando los esfuerzos y los refuerzos. Y detrás de Rusia, por supuesto, está el aliado chino y también aliados secundarios como Norcorea, como Irán, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es una lucha entre dos bloques. El bloque occidental, que quiere continuar con su poderío, con sus privilegios, ¿ok? Que no quiere que nada cambie, que se aferra al statu quo y que por lo tanto está utilizando a Ucrania para debilitar a Rusia. Ese fue el plan original. Vamos a crear un conflicto proxy para debilitar a Rusia y derrumbar su economía, lo cual obviamente no ha ocurrido, ¿cierto? Y por otro lado está Rusia liderando este conflicto, apoyado por lo que ya mencioné, por sus aliados, principalmente China, que son los retadores, el bloque retador, el bloque que quiere que todo cambie, que quieren tener más poder, que quieren que se les reconozca un estatus de poder en el mundo y que básicamente lo que quieren es, digamos, destruir el poderío de Occidente. ¿Ok? Es como un binomio, ¿no? Rusia está debilitando el poder militar de la OTAN y China está liderando el debilitamiento del poder económico de Occidente, principalmente del petrodólar. ¿Ok? Entonces, para situarnos en contexto. Este conflicto ya tiene más de 3 años y evidentemente a la luz de los resultados, la OTAN y Estados Unidos no son todopoderosos. Estamos hablando de un plano convencional, obvio, ¿no? No estamos hablando acá de poderíos nucleares.
Pero hablando de un plano estrictamente convencional, a pesar que Ucrania está recibiendo el apoyo de más de 30 países, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, ¿ok? No ha logrado recuperar el territorio que perdió. A la fecha de este video que estamos grabando un 2 de agosto en la noche, básicamente Rusia tiene capturado más de un 20%, se acerca ya a un 25% del territorio ucraniano, y Ucrania, con todo el apoyo que ha tenido, no ha logrado desalojar al invasor. ¿Ok? Estamos citando hechos concretos. Otro hecho concreto, esto es una invasión rusa a Ucrania. ¿Ok? Y como toda invasión, al igual que las invasiones de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Libia, al igual que las otras invasiones de sus aliados como Israel, toda invasión debe ser condenable. Entonces, esta invasión rusa es condenable. Se puede entender los motivos rusos, ¿ok? Porque básicamente es una guerra preventiva para impedir que sus enemigos se acerquen a una zona crítica de la frontera rusa, al igual que se entiende las guerras que ha emprendido Israel, que también son preventivas, ¿ok? Para asegurar un cerco de seguridad a su alrededor, pero entender no es justificar, ¿ok? Entonces vamos aclarando ahí. Ahora, Rusia, habiendo invadido Ucrania, erró en su cálculo. Acá ha habido error de cálculo de ambos bandos. En primer lugar, el primer error ruso fue pensar que invadir Ucrania iba a ser un paseo militar como lo fue la toma de Crimea. Craso error, subestimó la reacción de Occidente y pues esa primera blitzkrieg rusa fracasó, no logró el objetivo de derrumbar a Zelensky ni de forzar un tratado de paz favorable para Rusia. Pero luego de eso vino el error de cálculo occidental, donde ellos fracasaron también en su cálculo, subestimaron la capacidad de resistencia de la economía rusa, subestimaron la capacidad de Rusia de enfrentar una guerra de desgaste como se le ha planteado. Entonces, la blitzkrieg económica, financiera, para derrumbar la economía rusa no funcionó, fracasó. Es más, Rusia está más fortalecida que antes. Se subestimó la capacidad de las armas rusas y se pensó que con una serie de armamentos que llamaron game changers, cambiadores de juego, que primero eran las artillerías autopropulsadas, el César, el HIMARS, luego fueron los tanques, el Abrams, el Challenger, luego han sido los misiles antiaéreos y de corto alcance y mediano alcance, y luego fueron los F-16, todos se han topado contra una muralla que es la industria militar rusa, que es una industria que, a diferencia de Occidente, Rusia tiene capacidad industrial y ha puesto prácticamente un régimen de guerra total, que fue su receta de éxito en la Segunda Guerra Mundial y que está siendo su receta de éxito en esta. Rusia no ha sucumbido y, a pesar de la resistencia ucraniana y occidental, ha logrado avanzar. No solo no ha perdido el territorio que conquistó en la primera arremetida, sino que está avanzando en sus operaciones y, como digo, ya se acerca al 25% del territorio ucraniano capturado, ¿ok? Entonces, ese es un poco el contexto en este momento, un contexto en el cual Occidente cerró filas, inclusive los tradicionales neutrales, Suecia, Finlandia, la propia Suiza, han tenido que adherirse a los esfuerzos de la OTAN, lo cual nos demuestra que este se ha convertido en una guerra política, una guerra existencial, porque si la OTAN es derrotada, vergonzosamente, corre el riesgo de desintegrarse, de balcanizarse, y si Rusia pierde, corre el riesgo también de balcanizarse. Por eso es una guerra existencial, más para Rusia, pero en cierto modo también para la OTAN. Y eso explica por qué razón el empecinamiento y por qué no ha habido hasta ahora
unas negociaciones de paz serias. Luego tenemos a partir del año pasado, bueno, sobre todo enero de este año, un nuevo actor, que es Donald Trump en la Casa Blanca, donde él con su habitual ego pensó que él podía arreglar este problema en horas, que él es el rey de la negociación, que él puede presionar por aquí y por allá y lo sienta a negociar y listo. O sorpresa no ha ocurrido. O sorpresa no ha ocurrido. Bien es cierto que tiene... Bien es cierto que tiene una relación muy cercana con Putin. Bien es cierto que también Donald Trump ha estado muy, digamos, ambivalente con el apoyo a Ucrania, tratando de granjearse a Putin, acercarlo para poder negociar, y esto no ha funcionado. Es decir, Rusia no ha mordido el anzuelo. Rusia quedó curada, decepcionada, quedó desconfiada después del fracaso de los tratados de Minsk. Cuando Rusia pensó que había logrado una paz duradera con Occidente, los tratados de Minsk, estos simplemente fueron utilizados para ganar tiempo y armar a Ucrania. Entonces, luego de eso, Rusia dice, bueno, yo no quiero un nuevo tratado de Minsk, yo quiero acabar con este problema de raíz. E insiste en sus tres peticiones. Desnazificación de Ucrania, desarme de Ucrania, ¿ok? Y básicamente digamos, cambiar de régimen, porque no quieren negociar con Zelensky y su camarilla, ¿ok? Y bueno, en realidad para Estados Unidos esta guerra ya se convirtió en un barril sin fondo, porque todos los apoyos que se le ha dado a Ucrania no han valido la pena, no han significado un cambio de la balanza de poder en la guerra. Entonces, para Estados Unidos queda claro que en este momento está atrapado en una guerra de dos frentes. Una guerra con Rusia, casi directa, ¿ok? En Ucrania, y una guerra económico-financiera casi directa con la propia China. Y si algo hemos aprendido de la historia, nadie está en capacidad de ganar una guerra en dos frentes y una guerra larga. Es receta para el desastre. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se enfrentó a una Alemania que era un país mediano, un país con pocos recursos, con poca demografía, con poca economía, que tenía por aliados a Italia, que era la verdad, era más apariencia que realidad en su poderío, y un Japón que también estaba con bases industriales muy débiles. Ahora se enfrenta a dos colosos, que son Rusia, con sus ingentes recursos naturales y energéticos e industriales, y de innovación y capacidad militar, y a China, que es otro coloso económico, financiero, demográfico, y por si faltara poco, tiene frontera común entre Rusia y China, por lo cual, y tienen acceso a varios mares, y tienen la ruta de la seda, que es digamos, una red de integración mundial que conecta a China con todos los mercados del mundo. Y entonces te enfrentas a enemigos que no se pueden bloquear, que no se pueden contener, que prácticamente entre China y Rusia forman Eurasia, y entonces la pesadilla de Mackinder, la pesadilla de Kissinger se hace realidad, ¿cierto? Entonces, por esa razón, Estados Unidos no puede continuar dándose el lujo de pelear en dos frentes, tiene que elegir. Entonces, por eso a Trump le urge desactivar el conflicto ucraniano. Y esto se vio muy claro ahorita en el enfrentamiento entre Irán e Israel. Hubo ahí una escalada de 12 días. Trump entró para acabar con esto rápido porque no quiere más frentes. Y no puede. Estados Unidos, para desgracia de todos los Trump lover, todos los pro gringos en Latinoamérica, Estados Unidos no es lo que fue. No tiene la base industrial que tenía, tiene un déficit fiscal inmenso, tiene deuda descontrolada,
tiene un petrodólar que está cada vez más débil, tiene crisis política, crisis sanitaria, crisis de inmigración. Entonces, no es el Estados Unidos de los años 40. Este Estados Unidos, que el propio Donald Trump con su movimiento MAGA admite que ya no es lo que fue, porque recordemos, MAGA, Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Si tienes que hacer a Estados Unidos grande de nuevo, es que quiere decir que en algún momento dejó de ser grande. ¿Estamos de acuerdo o no? Dejó de ser grande. A confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen mis amigos los abogados. Entonces, aquí está clarísimo el asunto, ¿cierto? Entonces, por eso le urge a Donald Trump, desde que entró, uno de sus objetivos principales es desactivar el conflicto en Ucrania. Esto se convirtió en un barril sin fondo. Y por esa razón Trump ha apretado de la solapa a todos sus socios de la OTAN, exigiendo que aumenten sus presupuestos militares. Ergo, que necesita que Europa financie más la guerra, porque Estados Unidos no está en capacidad de financiar más la guerra. Por eso le urge. Entonces, el tiempo está a favor de Rusia, no de Estados Unidos. Y el tiempo es un factor muy grande cuando hablamos de geoestrategia y estrategia militar. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos quiere cerrar este frente para concentrarse en el verdadero frente. Estados Unidos ha estado cometiendo un error geoestratégico fatal, porque su enemigo verdadero no es Rusia, a pesar de que los afiebrados e histéricos demócratas antirrusos digan lo contrario, Rusia no es el principal enemigo de Estados Unidos. El principal enemigo de Estados Unidos hoy por hoy es China. Y entonces, obviamente, en este momento China está como Estados Unidos en los años 30, ¿no? De 40, viendo de lejos cómo se destruyen sus enemigos para luego entrar en último momento a aprovecharse de la situación. ¿Ok? Entonces, porque Rusia demográficamente, económicamente, no es rival ya. Lo que pasa es que han quedado serios traumas de la posguerra. Algunos analistas, digo propagandistas de los rusos, nos suelen vender el cuento y dicen, pero es que ¿cómo es posible que haya tanta rusofobia? Ay, pobres los rusos, no la merece, ¿por qué son tan injustos con los rusos? Mi querido amigo, ¿nos olvidamos de la cortina de hierro? ¿Nos olvidamos que las tropas de Stalin y los tanques de Stalin ocuparon casi toda la Europa del Este? Y que durante décadas hubo una cortina de hierro, un poder militar, una bota rusa dominando Europa del Este. ¿Nos olvidamos de todo ese capítulo de la historia? Entonces, pues, digamos, esta fobia antirrusa se entiende desde un punto de vista histórico. Los bálticos, Polonia, no quieren volver a sentir la bota rusa. No quieren, pues. Y están en su derecho, ¿no? Están en su derecho. Pero también hay mucha exageración. Algunos en España, ¿no? Que pro OTAN están, no, es que Rusia nos va a invadir. Rusia no tiene la capacidad de invadir Europa. Rusia tampoco es lo que fue en la época de Stalin. No lo es. No lo es. Acá hay un error de diagnóstico y un error de cálculo de ambas partes. Ambas partes se subestimaron mutuamente. Esto me hace acordar mucho a cómo Hitler y Stalin se subestimaron mutuamente y luego esto acabó como acabó, ¿no? En una guerra terrible de 4 años en el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Y esto casi casi ya se acerca, ¿no? Ya se va para 4 años. ¿No? Vamos a ver. ¿Ok? Pero acá el único que se está beneficiando, y esto tengo que ser claro, con esta guerra, el más beneficiado con esta guerra es China. China está corriendo solo, tranquilo, está prosperando, está avanzando, está desarrollando, está innovando, está modernizando, inclusive sus fuerzas armadas, mientras Occidente, Europa, Rusia, se están destruyendo, incluyendo Estados Unidos. Económicamente hablando, Estados Unidos está destruyendo sus capacidades. Entonces, ese es el contexto que quería dar. Y en ese contexto, entonces, se entiende por qué Trump está lanzando sus ultimátum. Estados Unidos está agotado económicamente, necesita poner un alto a esto. Pero claro, aquí viene una negociación dura, ¿no? Rusia se sabe ganador. Rusia
quiere seguir avanzando, como lo dijo Putin, ahí donde pone un pie la bota de un soldado ruso, eso es territorio ruso. Entonces, si es inminente una negociación, pues Rusia va a tratar de avanzar lo más que puede, pues lógico. Como ya lo mencionaron, están en el objetivo de crear un cordón sanitario, es decir, una zona buffer, una zona colchón, un territorio, digamos, que permita separar la frontera de la nueva Rusia, que son estos territorios que Rusia ha anexado, con la Ucrania que quede posguerra. Ese, parecido a ese territorio desmilitarizado entre las dos Coreas. Eso es lo que quiere ahorita Putin. Avanzar lo más que se pueda y luego crear ese colchón. Y Trump, obviamente, quiere poner fin a este barril sin fondo de gasto que se ha convertido en la guerra en Ucrania. Y por esa razón, Trump, en este mes de julio, cansado de que Putin lo tiene, pues no le hace caso, le da largas, como dicen en México, le está dando el avión, ¿no? Lo está vacilando, lo tiene ahí tonteando, mientras sigue avanzando, ¿no? Entonces Trump se cansó. Trump se cansó, dijo, no, 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 ya estuvo, no, esto ya tiene que tener un límite. Y si no me haces caso, Putin, entonces ahora sí, agárrate porque te voy a sancionar con todo. Yo la verdad dudo de la efectividad de esa receta. Eh, Tendrían ellos que ablandar su posición. Es decir, acá lo que tiene que haber es lo que se llama pues la escuela del realismo geopolítico. Hay que ser realista. Está bien, yo sí, yo entiendo el odio, la fobia, la cólera de los europeos contra los rusos, no quieren una Rusia fuerte, temen una Rusia fuerte, ¿ok? Pero uno tiene que ser realista, pues. O sea, si ya durante 3 años y medio le has lanzado todo lo que has podido a Rusia, y no le puedes lanzar más porque económicamente también tiene tus limitaciones. La sociedad del bienestar europea va a tener que ser sacrificada para poder financiar el mayor presupuesto militar de la OTAN. Es evidente. Y los líderes europeos no quieren hacer eso tan rápido porque saben que eso desataría protestas sociales y saben que eso abriría la puerta a nuevos políticos, digamos, más conservadores, más eurocéntricos. Por eso no lo quieren hacer. Entonces, digamos que en este momento Rusia tiene las de ganar. Yo lo veo más en una posición más fuerte de negociación. Ucrania, lamentablemente, va a ser sacrificada en el altar de la arrogancia y los egos occidentales, una vez más para demostrarnos, y aquí va una primera reflexión para Latinoamérica, no nos compremos pleitos ajenos. No ganamos nada metiéndonos en el pleito de estos dos colosos, Occidente y Oriente, que se agarran ahí a las trompadas. No tenemos nada que hacer ahí. A pesar de los vendepatria de turno como Maduro, vendido a Rusia, y Milei, vendido a Estados Unidos, que nos dicen todo lo contrario. Si no queremos una Ucrania en Latinoamérica, si no queremos el regreso de un enfrentamiento de guerrillas izquierdistas con paramilitares de derecha en Latinoamérica, dejemos de hacerle caso a los extremistas. Dejemos de darle oído y micrófonos a estos vasallos entregados a los intereses extranjeros. Latinoamérica debe ser no alineada, neutral y velar por sus propios problemas e intereses, que ya tenemos varios problemas por resolver antes de meternos en pleitos ajenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera reflexión. Entonces, Trump le ha fijado un límite de ultimátum para este 8 de agosto. Primero lo puso para el 2 de agosto, ya estamos 2 de agosto, no pasó nada. Ahora lo puso 8 de agosto, porque ¿qué está pasando en el frente? Rusia rodeó Prokrovsk, un nuevo caldero, ¿cierto? Similar a lo que pasó en Bakhmut. Trump amenaza con sanciones económicas totales y un apoyo ilimitado a Ucrania, ¿ok? Las tropas rusas han roto el cerco en Novoselivka
Inclusive el día de hoy leí noticias de que ya los rusos están atribuyendo que capturaron la ciudad de Chasiv Yar es una ciudad importante. Y los ucranianos lo niegan. Pero bueno, esto obviamente con el paso de los días se terminará de demostrar o aclarar, ¿cierto? Ucrania intenta evacuar parte de su ejército del caldero de Pokrovsk. Ucrania anuncia movilización urgente para reforzar Pokrovsk. No quiere, es decir, cuando cae un bastión de una línea defensiva, obliga a la línea a retroceder, porque pues, obviamente se genera digamos, un agujero en tu línea defensiva por donde las tropas enemigas se van a meter. Entonces, por eso es la importancia de que no caiga Pokrovsk, porque si no van a tener que retroceder la línea defensiva más hacia, digamos, el occidente, y por lo tanto será territorio nuevo capturado para Rusia. Rusia ha en este momento intensificado su campaña de bombardeos contra Ucrania, tiene superioridad aérea sobre los cielos ucranianos, los, eh, los sistemas de defensa antiaérea occidentales no se dan abasto, no han sido capaces de parar esta masacre. Rusia está lanzando ataques diarios de más de 150 drones y misiles de alta precisión sobre las ciudades e infraestructuras ucranianas. La situación es crítica, es crítica. Hay que reconocer el coraje y la valentía del pueblo ucraniano para resistir, hay que reconocérselo, ¿ok? Pero lamentablemente es un sacrificio inútil, porque esta guerra no debió ocurrir. Hoy en día está muy claro que Ucrania debió aceptar los tratados de Minsk, no debió meterse en este pleito. Lamentable la hora en que el pueblo ucraniano le hizo caso a los extremistas, permitió la llegada al poder de fascistas, antirrusos, rabiosos antirrusos, vendepatrias, que metieron a Ucrania en un pleito que no le correspondía. ¿Qué hubiera pasado si Ucrania mantenía su posición neutral? No me digas que Ucrania no podía hacer negocios con Occidente, porque hasta Rusia hace negocio con Occidente. Si Rusia hacía negocios con Alemania, el Nord Stream y todo esto, ¿por qué razón Ucrania no podía hacer negocio con Occidente? No tiene sentido. O sea, esto fue realmente un error, el mayor error de la política ucraniana. Pero bueno, ante el error, si ya te das cuenta que los esfuerzos son inútiles, lo que te queda es negociar. Te queda es negociar, salvar al país de la destrucción total. Pero bueno, es que lamentablemente para el pueblo ucraniano, Zelensky sabe que apenas deje el poder, o es encarcelado o es asesinado. Es una de dos. Entonces, él y su camarilla se aferran al poder, se aferran a la guerra, porque es la única forma que pueden sobrevivir. Si no, no se entiende por qué la terquedad. No se entiende. Están completamente hipotecados a los intereses occidentales. ¿Ok? Entonces, esa es la situación, el drama ucraniano. ¿Ok? Occidente ha enviado lanzadores HIMARS. Digamos que hoy en día las líneas rojas se han cruzado totalmente, ¿no? Ucrania ha venido lanzando ataques en profundidad en territorio ruso. ¿Por qué Rusia no ha reaccionado con bombas nucleares tácticas? Ha sido un debate, yo mismo he criticado el por qué Rusia ha permitido esto. Si hubiera, y esto nos hace reflexionar también, Putin no es tan extremista como parece. Putin en realidad es de los más moderados en la política rusa. Si estuviera Medvedev como presidente de Rusia, yo les aseguro que hace rato hubiera usado bombas nucleares tácticas. Pero también por otro lado, no se quiere usar las bombas nucleares tácticas porque si Rusia las usara contra Ucrania, le estaría dando luz verde para que Israel o Estados Unidos las usen contra Irán. Entonces no se quiere eso. Entonces dicen, bueno, vamos a mantenernos en una guerra convencional. Listo, guerra convencional. Y Rusia está asimilando los golpes porque sabe que está ganando. O sea, Ucrania la única respuesta que ha dado es una respuesta con ataques terroristas, como la Operación de la Araña, con ataques en profundidad a ciudades rusas, pero
Esto me hace acordar a las bombas voladoras nazis sobre Londres, pensando que con eso ibas a voltear la guerra. Cuando la marea de la guerra, cuando la tendencia de la guerra te es adversa, lo más inteligente es negociar. No siempre una resistencia a ultranza es lo mejor, no siempre. Y en la historia hemos visto países que a pesar de una resistencia a ultranza han sido casi casi borrados del mapa, ¿cierto? Si no, veamos el drama paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, o veamos el drama palestino en este momento en la guerra contra Israel. Entonces, no siempre una resistencia a ultranza es lo más inteligente, sobre todo cuando tienes un enemigo muchísimo más grande, muchísimo más poderoso. Alemania quiso hacer una resistencia a ultranza y miren cómo acabó con el búnker de Hitler humeante. O sea, entonces, hay que saber cuándo parar. Lamentablemente, el pueblo ucraniano está secuestrado por una camarilla corrupta y fanática antirrusa que son Zelensky y su gente. Entonces, podemos analizar algunos escenarios, ¿cierto? Más o menos qué podría pasar sobre este, digamos, ultimátum, ¿no? Putin acusa a Occidente de prolongar la guerra y exige la rendición ucraniana. Decir, bueno, oye, ya pues, ¿no? O sea, ya me has lanzado todo, te estoy ganando, pues ya, pues, o sea, paremos esto, ¿no? Pero bajo los términos rusos, obvio, ¿no? Y Rusia moviliza a sus reservistas de zonas fronterizas, ¿no? Ahí tenemos un poco el mapa, Rusia ha consolidado posiciones. Veamos los escenarios posibles, ¿no? Rusia ignora el ultimátum, continúa la ofensiva. O sea, hace poco se anunció, ayer me parece, viernes 1 de agosto, que Trump ordenó, o sea, se agarró verbalmente con Medvedev, ¿no? En un dimes y diretes. Medvedev le dijo que es un hablador, que pues, Trump primero dice una cosa, luego hace otra cosa, y luego dice que voy a hacer esto, luego hace lo contrario. Entonces, no es una persona seria, no se le puede tomar en serio, dice Medvedev. Trump le contesta, ese es un presidente fracasado, y yo me voy a asegurar que no esté amenazando a Estados Unidos en vano. Entonces ha mandado a 2 submarinos nucleares al mar Báltico, cerca de Rusia, como una medida de disuasión, ¿no? Pero pues todos sabemos que por la doctrina de la destrucción mutuamente asegurada, pues esto no va a escalar de ahí, ¿no? No va a pasar de ahí, obvio, obvio, ¿cierto? Entonces, porque se ha demostrado en los últimos años que la capacidad de armas ofensivas, entre ellas los misiles hipersónicos, han superado con creces las capacidades defensivas de los escudos de misiles. Lo último que se evidenció en el ataque de Irán a Israel es que ni en la cúpula de hierro, ni la onda de David, ni el sistema Arrow, ni los Patriot pudieron defender una región tan pequeña como Israel de los misiles hipersónicos de Irán. Entonces, si esto es así, si se ha demostrado esto hasta la saciedad y con la participación de drones que saturan las defensas antiaéreas para abrirle paso a los misiles de alta precisión que vienen atrás, entonces la conclusión es que ningún país, ni Estados Unidos ni Rusia, pueden salir inmunes de una guerra nuclear generalizada. Entonces, si esto es así, la doctrina de la destrucción mutuamente asegurada sigue más vigente que nunca. Y por lo tanto, por eso yo pienso que lo más probable es que Rusia ignore el ultimátum y va a seguir avanzando para torcer la mano de Occidente, para que a los arrogantes occidentales les caiga un baldazo de realidad y ya de una vez por todas se dejen tonterías y digan, bueno, vamos a negociar en serio. Pues vamos a negociar en serio, vamos a repartirnos Ucrania, vamos a hacer un nuevo tratado defensivo general en Europa para lograr una paz medianamente sostenible. Pero otro escenario con un 30% de probabilidad que yo lo veo es que el alto al fuego sea solo temporal y China medie. Podría ser, porque de los grandes actores internacionales, el único que podría mediar entre Estados Unidos y Rusia sería China, el único. Porque Rusia no va a aceptar a ningún país de la anglósfera, obvio. Estados Unidos no va a aceptar ningún país como Irán, como, en fin, Egipto, Brasil, con la India. Quizá China es el único con peso geopolítico suficiente para poder eh, ayudar a un alto al fuego temporal.
y un 10% de probabilidad que le vea una escalada de la OTAN, una intervención limitada en Odessa o Crimea, es decir, un golpe de mano, eh, una escalada o de repente un ataque a Bielorrusia o a la propio Kaliningrado. Hace poco también ha habido amenazas de Polonia y de políticos europeos para hacer un golpe de mano y tomar Kaliningrado. El problema de tomar Kaliningrado, que es la antigua Königsberg alemana, donde nació el famoso Immanuel Kant, si a Europa se le ocurre, se atreven a intentar tomar Kaliningrado con un golpe de mano, se van a llevar la sorpresa de que Kaliningrado está nuclearizada hace rato, hace rato. Entonces anda ahí tratando de tomarla y se presiona el botón rojo y chao Polonia, chao Alemania. Entonces no creo que sean tan tontos los europeos, ¿no? O sea, serán arrogantes y a veces la arrogancia te lleva a tomar medidas tontas, pero pues al final, digamos, por instinto de supervivencia, por miedo a las consecuencias, obviamente eso tiene que parar. Entonces, esa es la situación al día de hoy en el conflicto ucraniano. Lamentablemente para el pueblo ucraniano es un callejón sin salida. Tendría que tratar de negociar para salvar lo que se pueda del país. ¿Ok? Rusia está tratando de consolidar sus posiciones, está rompiendo las líneas defensivas ucranianas, sigue avanzando, porque sabe que mientras más territorio domine, pues obviamente va a estar en una mejor posición, digamos, a la hora de negociar. Entonces, bueno, esas son las situaciones al día de hoy en el frente ucraniano. Y bueno, vamos entonces con las conclusiones de nuestro video, porque pues ha habido también consecuencias humanitarias, se calcula ya en 1 millón los muertos ucranianos, entre civiles y militares. Y obviamente más de 100.000 rusos que ya han fallecido, tranquilamente. Es una guerra terrible, es una guerra entre eslavos. Para Rusia yo pienso que va a ser una victoria pírrica, porque sí, si bien es cierto, va a lograr territorio, pero demográficamente es un golpe letal. Rusia ya venía con problemas demográficos y con estas pérdidas, sobre todo de varones, la situación demográfica en Rusia puede empeorar. Entonces, como digo, va a ser una victoria pírrica en algunos sentidos. El gran ganador, China. India, que están creciendo tranquilos y en solitario. ¿Ok? Entonces esa es la situación al día de hoy. Entonces, los próximos días serán decisivos. Vamos a ver si Rusia accede bueno, y estuvieron haciendo algunas reuniones entre ucranianos y rusos no hace mucho en Turquía, pero bueno, en zona de Medio Oriente, pero bueno, la verdad no hay nada concreto. Y esto es lo que puedo yo reportarles hasta el día de hoy. Entonces, de esta manera llegamos al final de nuestro video, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en Latinoamérica, con las siguientes conclusiones. ¿Ok? Ucrania cometió el mayor error, por no decir horror geoestratégico del siglo XXI. Comprarse un problema que no era suyo. Ucrania no tenía nada que hacer en el enfrentamiento entre Occidente y Oriente. Y ahora está pagando las consecuencias. Lamentablemente, el pueblo ucraniano está secuestrado por una camarilla corrupta de políticos fanáticos que por miedo a la cárcel o a ser asesinados siguen tercamente esta guerra. Esta guerra es una lucha por poderes entre dos bloques. Inicialmente Rusia subestimó a Ucrania y luego Occidente y la OTAN, Estados Unidos, subestimaron a Rusia. La consecuencia, una guerra larga de desgaste en el cual el único gran ganador está siendo China y Oriente. Entonces, Estados Unidos en este momento no está en condiciones de continuar una guerra larga, quiere desactivar este frente, no necesita más frentes militares porque necesita enfocarse en su gran enemigo, y por fin lo entendió, que es China. ¿Ok? Entonces, no lo puede hacer mientras esté desgastándose en el frente ucraniano. Por esa razón, Trump está exigiendo a Europa que financie más y por esa razón, creo yo, al final va a haber una dosis de realismo. No le va a quedar de otra más
a estos señores de la OTAN de admitir que no se puede vencer a Rusia. Rusia es una máquina militar tremenda, lo ha demostrado a lo largo de la historia, y para Rusia es una guerra existencial. Rusia no se podría permitir el lujo de perder esta guerra. Entonces, acá lo que finalmente va a primar, como siempre en las guerras, es el realismo político y es una negociación dura en la cual el gran perdedor va a ser Ucrania. Para Occidente y para Rusia será una guerra pírrica, aunque se tratará de vender como una victoria diplomática. En fin, el mensaje para Latinoamérica es: no nos metamos en pleitos ajenos. Suficiente tenemos con nuestros propios problemas, tenemos que declararnos no alineados con ningún bando, comerciar con ambos, hacer negocios con ambos y avanzar hacia nuestro desarrollo. No hagamos caso a los extremistas de izquierda y derecha, vendepatrias como Maduro o como Milei, que son una vergüenza para Latinoamérica. ¿Ok? Entonces necesitamos unidad latinoamericana, no alineados, pragmatismo geopolítico para tomar las mejores decisiones en pro de nuestros intereses y desarrollarnos en paz. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que te haya gustado el video. Si concuerdas con nuestro mensaje, por favor te invito, comenta, da tu like y comparte este video con tus personas de confianza para que el mensaje llegue a la mayor cantidad posible de nuestros hermanos en Latinoamérica. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.